Curso de especialización en sistemas de información geográfica mediante ArcGIS. Módulo 3. En este videotutorial vamos a realizar de nuevo los ejercicios que se plantearon en las clases presenciales. En concreto, empezaremos a trabajar por el ejercicio número 3, el modelo raster, operaciones espaciales, álgebra de mapas con ArcGIS. El objetivo es localizar los puentes que necesita un proyecto entre una red de carretera proyectada y la red hidrográfica. Para ello utilizaremos la cartografía proporcionada en la carpeta Módulo 3, Ejercicio 3, una cartografía de carreteras y de red fluvial. Lo primero que haremos será abrir el programa. Una vez abierto el programa, debemos asegurarnos de que las extensiones 3D Analysis y Spatial Analysis estén activadas. Para ello, nos vamos a la pestaña Customize, en la herramienta Extensiones. Nos aseguramos de que haya un clic de verificación en la herramienta 3D Analysis y Spatial Analysis. El resto son opcionales. Cerramos la pestaña y ya podemos empezar a trabajar con el ejercicio número 3. Para ello necesitamos la cartografía que se instaló, que se descargó del campus virtual. Cargaremos esa cartografía. En este caso yo la tengo guardada en C, curso DeepSig, módulo 3. Este módulo 3, esta carpeta, es la que se descargó del campus virtual. Abrimos la carpeta y empezaremos a trabajar con el ejercicio número 3. Para ello tendremos dos capas en formato raster. El resto de archivos son accesorios. Tendremos las carreteras y la red fluvial. Le damos a OK. Y aquí tenemos estas dos capas de información. Para poder visualizar correctamente el formato raster cuando tenemos superposición, podemos trabajar con las herramientas de efectos. Para obtener disponible esta barra de herramientas, la podemos activar con el botón derecho en esta zona de aquí gris y efectos. Así obtendremos esta capa de herramientas donde tenemos que seleccionar la capa sobre la que quiero actuar. En este caso la capa raster sobre la que quiero actuar, por ejemplo, sería la de carreteras, que está situada encima de la red fluvial. Y las dos herramientas más básicas para visualizar son las ventanas móviles y también la transparencia. En este caso podemos visualizar las dos capas en común. A la primera se le aplica una transparencia y podemos visualizar las dos capas de información. En el ejercicio se nos plantea que debemos localizar los puentes que se corresponden con la intersección entre la red de carreteras, que sería esta, y la red fluvial, que es esta. Esa intersección en el modelo raster se realiza mediante un cálculo aritmético, que en este caso sería una multiplicación. También se podría hacer con una suma, pero esto implicaría un proceso posterior de reclasificación. Por lo tanto, vamos a realizar esa multiplicación para averiguar dónde estarían esos puentes. En este caso, el valor 0 se corresponde con este color y el valor 1 con el color morado. El valor 1 quiere decir presencia de elementos, en este caso de carreteras. Y en este caso el color verde sería la presencia de esa red fluvial y el color gris la ausencia, donde no hay red fluvial. A simple vista, si utilizamos la transparencia, podemos observar claramente la intersección de entre esos dos elementos, entre los elementos que tienen valor 1. Pero el objetivo es tener una capa de información donde obtengamos con valor 1 estos dos píxeles y con valor 0 el resto. Lo que hacemos es un cálculo aritmético multiplicando el píxel de una de las capas por el píxel de la otra capa. 0 por 0 sería 0, y donde hay una carretera y una red fluvial se multiplicaría 1 por 1 y obtendremos un 1, que sería el valor de presencia de esa donde tendríamos que ubicar esos puentes. Volvemos a darle el nivel de transparencia inicial, 0, y ahora vamos a utilizar
utilizar la calculadora raster. Para ello tenemos que irnos a la extensión Spatial Analysis Tool, Map Algebra y Raster Calculator. Es tan simple como utilizar esta calculadora como una calculadora normal, simplemente que en vez de utilizar parámetros o números utilizaremos capas. Lo que tendremos que hacer, hemos dicho que necesitamos una intersección, por lo tanto utilizaremos una multiplicación. Carreteras por red fluvial, y simplemente ahora le tenemos que decir dónde queremos que nos guarde esa capa de información. En C, curso CIPSI, módulo 3, podemos crear aquí una nueva carpeta que se llame resultados. Y dentro otra nueva carpeta que se llame ejercicio 3, por ejemplo. Dentro de esta carpeta guardaremos el resultado. En este caso sería puentes. Le damos a salvar y a OK. El proceso de cálculo se está llevando a cabo en segundo plano y ahora mismo ya le queda poco para terminar. Efectivamente, aquí tenemos la capa resultante, donde el color rosa son los píxeles con un resultado con valor 0, como podemos ver en la leyenda. Es ese color, lo podemos cambiar a un color grisáceo, y en color verde tenemos las dos ubicaciones de esos puentes. Por lo tanto, el ejercicio número 3 ya estaría resuelto. Tendríamos dos puentes y estarían ubicadas en esa posición. Seguimos con el ejercicio número 4, modelo raster, rasterización. En este caso lo que vamos a empezar a trabajar va a ser desde un modelo vectorial a un modelo raster. Empezaremos con el primer paso. Genera los rasters correspondientes a la cartografía vectorial proporcionada en la carpeta módulo 3, ejercicio 4. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, el de las carreteras y la red fluvial. Pero en este caso, en vez de contar con unas capas en formato raster, vamos a partir de unas capas en formato vectorial. En este caso, la red de carretera y la red fluvial. Lo que tenemos que hacer es rasterizar esos elementos. Abrimos el programa y cargamos la cartografía del ejercicio módulo 3, ejercicio 4. Como podemos observar, la cartografía que tenemos son dos capas en formato vectorial, en formato línea, esa red de carreteras y esa red fluvial. Y lo que necesitamos es generar dos capas en formato raster para poder realizar el ejercicio anterior, igualmente localizar esos puentes. A simple vista ya sabemos que van a estar ubicados aquí y aquí, pero el objetivo de esta práctica es utilizar el modelo raster. Para ello lo que vamos a hacer es convertir estas dos capas en formato raster, como dice el primer punto del ejercicio. Antes de comenzar la rasterización, lo que debemos es asegurarnos que tenemos un campo donde nos indique el valor del píxel para el futuro raster. Como vamos a trabajar con raster binario, el valor de la línea, es decir, de los píxeles que coincidan con la línea, debe ser valor 1, porque es presencia, porque es lo que necesitamos utilizar para hacer los cálculos. Entonces, tanto donde los píxeles que coincidan con la red de carreteras como la red fluvial deben de tener valor 1. Para ello necesitamos que en la base de datos, abrimos la base de datos, aparezca un campo con valor numérico que indique el valor del píxel en el formato raster. Añadimos un campo, en esta pestaña añadir campo, le vamos a llamar valor y lo vamos a quedar con el tipo entero corto. Le damos a OK y ahora lo que tenemos que hacer es activar la edición y rellenar este campo con el valor que debe de tener la red de carreteras a la hora de rasterizar. Editor, Start Editing. Si no tenéis activa la herramienta, la barra de editor, botón derecho, editor, le dais a Start Editing. Como solo tenemos esas dos capas, pues no me pide ninguna información adicional. Relleno con el valor 1, selecciono, relleno con el valor 1, editor, Start Editing. Guardo los cambios y ya tengo dentro de la capa de red de carretera
un campo numérico con el valor que van a tener los píxeles que se superpongan sobre la red de carretera. Hacemos lo mismo con la red fluvial. Abrimos la tabla de atributos, añadimos un campo. Acordaros que para añadir los campos no podéis tener editable las capas de información, tienen que estar con Stop Editing. Añadir el campo, le vamos a llamar de nuevo valor, con el mismo tipo de elementos, de datos, con corto entero. Ahora debo añadir los datos, por lo tanto, editor Start Editing, le doy a valor 1, le doy a valor 1, editor, salvo los cambios, Stop Editing. Ya tengo la cartografía preparada para la rasterización. Si consulto cada una de estas líneas, vamos a tener ese valor 1 tanto en los ríos como en las carreteras. Ahora vamos a proceder a la rasterización. La rasterización no es otra cosa que convertir de un formato a otro. Por ello, en ArcTool nos vamos a ir a herramientas de conversión, Conversion Tools. Lo que necesitamos es convertir a raster, por lo tanto las herramientas ToRaster, y en las herramientas ToRaster puedo convertir desde una polilínea a raster, un polígono a raster, un punto a raster, o incluso cualquier figura, cualquier tipo de geometría a raster. En este caso vamos a utilizar Polyline ToRaster. La ventana emergente simplemente hay que ir rellenándola con los datos que me solicita. La capa de entrada, vamos a empezar por ejemplo con la red de carreteras. El valor del campo, es decir, qué campo tiene el valor que va a tener el píxel, es el campo que acabamos de crear, el campo valor. ¿Dónde lo quiero guardar? Pues vamos a guardarlo en los resultados. Creamos una nueva carpeta que se llame ejercicio 4. Vamos a guardar y en este caso será carreteras. El nombre de las capas raster no puede tener más de 13 caracteres. Si escribimos más de 13 caracteres nos va a dar un error. Guardamos los cambios, dejamos por defecto el tipo de clasificación y lo que vamos a indicarle es el tamaño de la celda, la cell size. En este caso, como nos indica en el ejercicio, 25, que se refiere a 25 metros. Le damos a OK y aquí tenemos ese raster que nos ha creado a partir de la red de carreteras. Solo tenemos información donde hay carreteras. El resto de información, el resto del espacio de trabajo aparece como no data. No data quiere decir que no hay datos. No hay datos quiere decir que no lo va a tener en cuenta para hacer ningún cálculo ni ninguna operación. A recordar que no es lo mismo no data que cero. El cero sí se aplica y sí se tiene en cuenta para hacer los cálculos. El no data, lo que es este vacío de información, elimina de cualquier cálculo esta parte del espacio. Bien, vamos a rasterizar por lo tanto la segunda capa, la red fluvial. Utilizamos la misma herramienta, Polyline ToRaster, utilizando como capa de entrada la red fluvial. El valor, el campo por el que vamos a tener el valor del píxel es valor. La carpeta de salida utilizamos la misma y ponemos red fluvial. Tampoco utilicéis ni símbolos, ni asteriscos, ni espacios, ni tildes, porque puede dar error también en el nombre del raster. Le damos a guardar y de nuevo no se os puede olvidar indicarle el tamaño de celda. El resto de campos los dejamos por defecto. Le damos a OK y aquí tenéis en formato raster la red fluvial. Por lo tanto, ya tenemos preparada la cartografía para poder empezar a trabajar con el formato raster. Seguimos el ejercicio. En este caso, el paso 2, donde se nos indica que lo que tenemos que es que realizar de nuevo ese cálculo para localizar los puentes que necesita el proyecto. Y el último punto, el paso 3, que dice a partir del resultado anterior genera una capa de puntos y obtén las coordenadas de los puentes. Bien, pues vamos a realizar estos dos pasos. Localizar los puentes y generar una capa de puntos, es decir, pasar del modelo raster en este caso al vectorial, y después, una vez que tengamos los puntos donde se localizan los puentes, obtendremos las coordenadas de esos puentes. Volvemos al programa y de nuevo vamos a realizar una intersección entre la red de carretera y la red fluvial. Para ello volvemos a utilizar la
calculadora raster. Os recuerdo que está dentro de Spatial Analysis Tool, Map Algebra, Raster Calculator. Aquí tenemos las dos capas posibles que tenemos cargadas en el proyecto, que es la red fluvial que acabamos de crear y la red de carreteras que acabamos de crear. Los dos raster solo tienen valor 1 y valor no data, donde no hay información. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar. Multiplicamos la red fluvial por la red de carretera. En este caso el orden de los factores no alteraría el producto. Y donde queremos guardar ese resultado, en el ejercicio 4, y se va a llamar de nuevo puentes. Le damos a salvar y le damos a OK. Y aquí tenemos el resultado de la operación. En este color azul aparecen donde se superpone la red fluvial y la red de carreteras, que es la localización de esos puentes. Ese sería el paso 2, donde tenemos esos dos puentes, igual que en el ejercicio anterior, localizados en esta zona. El paso 3 lo que me pretende es obtener una serie de coordenadas, un elemento vectorial con la localización de estos puentes. Antes hemos trabajado desde el vector hasta el raster, tu raster. Ahora vamos a trabajar convirtiendo desde un raster. Vamos a partir desde un raster y lo que necesitamos es raster a un punto. Desde un raster a un punto. También podemos convertir a un polígono, a una línea, etcétera. Por lo tanto, la herramienta que necesitamos es raster to point. La capa de entrada sería la de puentes. El valor es la capa de valor, que es el valor 1, que es el que van a tener esos puentes. Y la capa de salida, en el ejercicio 4, le vamos a llamar puentes. Igualmente, como es una capa de diferente formato, puedo ponerle el mismo nombre. Le doy a OK. Y ese sería el resultado final. Una capa con donde se localizan esos dos puentes. ¿Veis? Y el último paso lo que me pide es obtener las coordenadas de estos puntos. Para ello necesitamos abrir la tabla de atributos y tener un campo, añadir un campo, abrir, le vamos a llamar X, y el tipo de datos tiene que ser doble. Esto es importante porque las coordenadas normalmente tienen decimales, ¿vale? Doble quiere decir un campo donde podamos insertar números con decimales. Y vamos a añadir otro campo que le vamos a llamar Y, y igualmente tiene que ser de tipo doble. El resto de valores por defecto. OK. Una vez que tenemos esos campos creados, sobre el campo X con el botón derecho vamos a calcular la geometría. Me avisa de que una vez que se calcule la geometría que será definitiva, le vamos a dar que sí, y las geometrías que me permite calcular en este caso sería la coordenada X y la coordenada Y. Si fuese una capa de línea, pues me permitiría calcular la longitud. Si fuese una capa de polígonos me permitiría localizar, generar el área, el perímetro, etcétera. En este caso, en el campo X, vamos a introducir la coordenada X. Le damos a OK, esa sería la coordenada X. Botón derecho sobre el campo Y, calcular geometría, le volvemos a decir que sí, y campo Y. Le damos a OK y ya tenemos esas dos coordenadas. En este caso son relativas porque no estamos trabajando sobre ningún sistema de proyección, etcétera, pero si utilizamos un sistema de proyección, pues aparecerán en el tipo de datos con el que estemos trabajando, bien metros o bien grados, minutos o segundos. Bien, pues entonces ya tendríamos resuelto lo que sería el ejercicio número 4. Hemos localizado los puentes en formato raster, los hemos convertido a formato vectorial de nuevo y hemos obtenido las coordenadas de esos dos puentes. Hemos partido desde aquí. Hemos incluido esa red fluvial en formato raster y las redes de carreteras también. Hemos localizado esos dos puentes, los hemos convertido a formato vectorial y hemos incluido esas dos columnas con las coordenadas. Bien, por último vamos a realizar el ejercicio 5, el modelo de raster, operaciones espaciales, álgebra de mapas con ARGIS. En este caso vamos a trabajar con una restricción, con una condición que va en negativo, donde no se puede ubicar una instalación, en este caso donde no podemos ubicar un puente.
Como ya sabéis, las restricciones van restando, van en negativo, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta los valores que van a tener los píxeles. En este caso, en los ejercicios anteriores hemos trabajado con píxeles binarios con ceros y unos. En el ejercicio número 4 solo teníamos valores unos donde podíamos trabajar, el resto era no data. Y en este caso vamos a trabajar con un área de estudio y con los espacios naturales. Los espacios naturales es donde no podemos ubicar las instalaciones, por lo tanto van a tener valor 0. Ese valor 0, si solo utilizamos los espacios naturales, nos va a aparecer una capa con valores ceros y con valores no data. Por lo tanto, tendremos que integrar dentro de ese raster un área donde sí podamos ubicar la instalación, donde el área que esté fuera de los espacios naturales, donde sí se puede instalar, por lo tanto va a ser una zona propicia para la ubicación de los puentes, y va a tener que tener valor 1, porque si no el resto de la cartografía se eliminaría también del proceso y no tendríamos ningún resultado. Vamos a verlo de forma gráfica para que lo veáis de forma más claro. Bueno, vamos a utilizar la cartografía que está en el módulo 3, ejercicio 5. Abrimos el programa y cargamos esa cartografía. En el ejercicio 5 tenemos el área de estudio y los espacios naturales. Bien, voy a poner el área de estudio debajo. Para poder ponerlo tenéis que listarlo por orden, ¿vale? Le damos aquí y aquí tenéis el orden de las capas. Vamos a partir igual que en el ejercicio anterior, de unas capas en formato vectorial, y lo que tenemos que hacer es convertirlas a formato raster y fusionarlas de tal forma que en los espacios naturales, que deberían de tener valor 0, porque aquí no voy a poder ubicar ningún puente, que el resto del área de estudio aparezca con algún valor, porque este no data también, como ya sabéis, elimina de cualquier cálculo. No data por cualquier valor es no data, por lo tanto esta zona de aquí se eliminaría, y si esto es valor 0, pues el resultado final sería un raster solo con valores 0, es decir, en ninguna de las zonas se podría ubicar ese puente. Pero tenemos que tener en cuenta que sí que hay un área de estudio, que sería esta zona que podemos ver aquí en verde, obviamente que se sigue por debajo de ese área natural. Esta zona de aquí sí que en esa zona sí que vamos a poder ubicar los puentes. Por lo tanto, esta zona debería de tener valor 1, valor 0, valor 1. Para poder rasterizar y tener un raster con valores ceros en esta zona y con valores 1 en esta zona, lo que tenemos que hacer es fusionar estas dos capas. Para fusionarlas, la herramienta principal va a ser una unión. Una intersección no me valdría porque me quedaría solo con esta zona. Un merge tampoco, porque me duplicaría esa zona de abajo, esa zona que se superponen. Por lo tanto, la operación correcta sería la de unión. En geoprocesos nos vamos a unión, y las dos capas que vamos a unir son espacios naturales y área de estudio. Vamos a guardar en resultados, vamos a crear una nueva carpeta que se llame ejercicio 5, y aquí lo vamos a guardar con el nombre, por ejemplo, de espacios naturales. Área de estudio. Le damos a salvar y OK. El resultado final es esta capa, una capa única con un polígono para el espacio natural y otro polígono con la información del área de estudio. El siguiente proceso es de asignar el valor que va a tener el píxel en cada una de estas zonas, es decir, a esta zona que se corresponde con el área de estudio, a esta zona que se corresponde. El siguiente paso es asignar los valores que van a tener los píxeles una vez que rastericemos. Esta zona que se corresponde con los espacios naturales tiene que tener valor 0, porque en esos espacios naturales no se puede ubicar los puentes, la instalación que se plantee. Y en esta otra zona vamos a trabajar con valores 1, que es donde sí podemos instalar esos puentes. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es abrir la tabla de atributos, igual que hemos hecho en el ejercicio número 4. Aquí tenemos dos polígonos
uno con la zona de estudio y otro con lo que se correspondía anteriormente con los espacios naturales. Tenéis que tener cuidado cuando hagáis una unión porque pueden salir polígonos muy pequeños o zonas que se salen del área de estudio que no son válidas para la operación y por lo tanto habría que eliminarlas. Eso se suele solucionar haciendo un clip con el área de estudio y solo quedándonos con la parte de la cartografía de referencia que coincida exactamente con el área de estudio. Bueno, el proceso para asignar los valores es el mismo que hemos hecho antes. Lo primero, añadir un campo que se denomine valor de tipo entero corto. Una vez que hemos creado el campo valor, le damos a Start Editing, editamos los espacios naturales área de estudio, que es la capa sobre la que estamos trabajando, le damos a OK y vamos a ver cómo asignamos los valores. En primer lugar, tenemos aquí una zona con que se corresponde con el área de estudio, por lo tanto le asignamos valor 1 porque es donde podemos ubicar los puentes, y si selecciono este otro polígono se lo dejaríamos con valor 0 porque es donde no podemos ubicar los puentes. Sí, valor 1, no, valor 0. Presencia, valor 1, ausencia, valor 0. Le damos a editor, Save Edit. Cerramos la capa y deseleccionamos. No tenéis que tener nada seleccionado para convertir ni para hacer ningún proceso. Bien, le damos a terminar la edición. Tenéis que tener en cuenta que a la hora de asignar los valores, aquí este es un ejercicio muy sencillo y tenemos solo 2 polígonos. En otros ejercicios pues podréis tener varios polígonos que se corresponden con las unidades donde sí o donde no se pueden instalar las instalaciones con las que estemos trabajando. Por eso yo os recomiendo que utilicéis la herramienta disolver antes incluso de hacer la unión, para disolver toda la capa, las capas de origen, y así al final tener simplemente pues esos 2 polígonos iniciales donde sí vamos a poder tener los valores 0 y los valores 1, ¿vale? Es decir, si tenéis varios polígonos de espacios naturales, imaginaros que aquí hay otro polígono, pues utilizad la herramienta de disolver para que esos 2 o varios polígonos se unan en uno solo y trabajar con él de forma única, de forma individual. Una vez hecha la unión, podéis asignar los valores 0 y 1 de forma más fácil. Bien, una vez asignados los valores, comprobamos que estén bien asignados. Aquí no vamos a poder ubicar la instalación, aquí sí la vamos a poder ubicar. Pues el proceso es sencillo, igual que hemos hecho en otros ejercicios. Lo que tenemos que hacer es convertir, nos vamos a las herramientas de conversión, a raster, y en este caso desde un polígono a un raster, polygon to raster. De nuevo utilizamos la capa de entrada, que es espacios naturales, área de estudio. El campo por el que vamos a asignar el valor a los píxeles es valor. ¿Dónde vamos a guardar los resultados? Pues en resultados, ejercicio 5, y en este caso vamos a llamarle espacios natural. Bueno, espacios naturales. Acordaros que no tenemos que superar los 13 caracteres. Le damos a OK, le dejamos todo por defecto y vamos a poner 25, igual que los ejercicios anteriores, de resolución de tamaño de píxel. Le damos a OK y aquí debajo, si desactivamos esta capa, tenemos nuestra nueva capa en color púrpura, ese valor, píxel valor 1 y con valor 0 en los espacios naturales. Bien, ya tenemos esta capa que me va a servir para identificar las zonas donde no puedo y donde sí puedo. Vamos a ponerle un color verde a las zonas donde sí puedo, vamos a darle luz verde a las zonas donde sí podemos, y con color rojo donde no vamos a poder ubicar esos puentes. ¿Qué tendremos que hacer ahora para localizar los puentes que están dentro de la zona donde sí puedo construir? Bueno, pues vamos a cargar una de las capas de puentes con las que hemos trabajado en los ejercicios anteriores, por ejemplo, la del ejercicio número 3. Y vamos a cargar también la del ejercicio número 4 para que veamos una pequeña diferencia. Cargamos dentro de los resultados del ejercicio número 3, dentro de resultados, el ejercicio número 3, los puentes. Ahí tenemos la capa. Y del ejercicio número 4, dentro de los resultados también, los puentes. Y ahora vamos a ver la diferencia. Fijaros,
En el ejercicio número 3 obtuvimos una capa con valores ceros, que eran esos valores verdes, donde no podíamos ubicar la instalación, y con valores 1, donde sí podíamos ubicar los puentes. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con unos rasters continuos, con valores 0 y 1. En cambio, en el ejercicio 4 obtuvimos solo 2 píxeles, una capa con 2 píxeles, un píxel con valor 1, no teníamos valor 0. Esta zona de aquí sería zona con no data, sin datos. La diferencia es que tenemos o no tenemos el área de estudio incluida en la cartografía. En cambio, en los espacios naturales es obligatorio, en los puentes sería opcional porque son condiciones en positivo. Aquí no puedo instalarlo, por lo tanto, al no poder instalarlo me da igual tener valor 0 que valor no data. Pero en la capa de espacios naturales sí necesitábamos esta zona de estudio, porque en la zona de estudio es donde tenemos valores 1. Y este valor 0 es el que me va a eliminar de cualquiera de estas capas, o me va a eliminar o me va a asignar valor 0 a este puente en concreto, que es el que se superpone con la zona donde no voy a poder ubicarla. Vamos a darle un poquito de ventana móvil, ¿veis? Este puente coincide con una zona de espacios naturales, por lo tanto ese puente va a aparecer en el cálculo como valor 0. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con una multiplicación igualmente. Le damos a la calculadora de mapas, acordaros que estaba en Spatial Analysis Tool, Map Algebra Raster Calculator, y lo que tenemos que hacer es calcular, por ejemplo, puentes por espacios naturales. Y el resultado, vamos a poner puentes 1, ok, ahí tenéis el resultado. Esos dos puentes tenían valor 1, al multiplicar esta capa donde solo tenía 2 píxeles y no data, obtengo una capa nueva con 2 píxeles, el resto de valores que estaban fuera de esos 2 píxeles, al no tener datos en la capa de puente, lo ha eliminado, y ahora lo que tengo es una capa con valores 0, si le pido la ID de información, con valor 0, valor del píxel 0, en el puente que coincide con el área de estudio, por lo tanto, como tiene valor 0, no lo puedo tener en cuenta para la construcción, y valor 1 para el puente que sí coincide. Vamos a calcular ahora con otra capa de puentes, que eran los puentes con el área de estudio. Le he cambiado el nombre, cambiarle el nombre a la capa, con un clip simplemente, le he añadido área de estudio para identificarla y separarla de la otra capa de puentes. Me voy a la calculadora de raster, puentes área de estudio por espacios naturales, y le voy a llamar puentes 2. Bien, el resultado, como veis, es diferente del resultado anterior. Ese era el ejercicio donde multiplicamos solo por esa capa de 2 píxeles, y este es el resultado con el que es mucho más obvio cuando utilizamos toda el área de estudio. Por eso yo siempre os recomiendo que utilicéis todo el área de estudio, que hagáis esas uniones, esas disoluciones, y utilicéis el área de estudio para tener un raster completo y que al final pues tenga un resultado como este, donde ese píxel tiene valor 1 y el resto del área de estudio tiene valor 0, como podéis ver aquí en la leyenda. Bien, pues este sería el resultado del ejercicio número 5. Lo que hemos hecho es eliminar ese píxel, ese puente que teníamos aquí, y con esa intersección, con esa multiplicación, y quedarnos solamente con el puente que cumple todas las condiciones. Bueno, espero que este vídeo tutorial os haya servido de ayuda y que hayáis visto las herramientas cómo funcionan de nuevo, y que os sirva de ayuda pues para trabajar con el supuesto práctico. El supuesto práctico que tenéis que entregar es, de nuevo, seguir con el ejercicio de la localización óptima de instalaciones, y para eso tenéis que trabajar con el formato raster. En el campus virtual os he incluido una cartografía de partida para trabajar con los ejercicios, y aquí tenéis, bueno, pues un guión de cómo ir trabajando. Lo primero que tenéis que hacer es rasterizar las capas que estaban en formato vectorial.
asignar los valores, añadir las columnas a las capas, añadirle los valores si es valor 1 o valor 0. Para ello os recomiendo que hagáis una disolución anterior, disolvéis por un valor común, por cualquiera, y que tengáis solo un único polígono para después hacer esas uniones y esa asignación de valores. A la hora de rasterizar tenéis que tener en cuenta pues que qué píxeles tienen que tener valor 1, qué píxeles tienen que tener valor 0, si necesitamos el área de estudio o no necesitamos el área de estudio, es decir, si la condición va en positivo o va en negativo. Acordaros que cuando van en negativo es donde necesitamos el área de estudio. En positivo sería óptimo incluirla, es decir, hacer una unión con el área de estudio, pero no es imprescindible. Donde sí es imprescindible es cuando nos dicen que no podemos ubicar en esa zona concreta, o que debemos hacerlo fuera de esa zona. Por lo tanto, ya que os hago una pregunta, ¿no? ¿Qué procesos debemos realizar en ArcGIS para evitar los problemas de superposición con los valores no data, con esos valores que quedan fuera de esa cartografía? Bien, luego con la calculadora de mapas lo que os pretendo es que creéis esas dos cartografías, una de zonas posibles con comunicaciones y arbolado y otras zonas no posibles con espacios naturales y hidrografía, y que hagáis esos pasos trabajando con una intersección, que sería una multiplicación, y trabajando también con una unión, simplemente para ver que muchas veces esa unión lo que hace es estructurar y clasificar por orden de prioridades las condiciones. Hay veces que las condiciones no son taxativas, que no son restrictivas, sino que son adicionales, es decir, que cuantas más condiciones se cumplan, más posibilidades hay que una zona sea óptima, pero el resto de la zona, si cumple una o varias condiciones, también puede ubicarse la instalación en esa zona. Y por último, bueno, pues una vez en el resultado de esas uniones, pues trabajar también un poco con la herramienta de reclasificar, de asignar nuevos valores para llegar al resultado igual que en la intersección, valores ceros y unos. Y bueno, pues con esa calculadora raster al final poner en común los resultados de esa intersección, estas dos capas de posibles y no posibles, para obtener al final pues esas zonas óptimas. Y por último, pues si sabéis y si tenéis experiencia, pues podéis realizar una pequeña representación cartográfica, un layout donde se representen los procesos, es decir, incluir todas las capas con las que habéis partido y el resultado final. Si no, pues simplemente generáis un documento donde incluyáis, igual que en los ejercicios anteriores, cada paso y los ejercicios de cómo habéis realizado cada ejercicio. Y lo que tenéis que entregar, en este caso, igualmente en el campus virtual, en formato PDF. Bien el layout o bien esa representación cartográfica o ese documento de texto. Bueno, espero que podáis realizar el ejercicio sin problema. En cualquier caso, tenéis disponible también el foro, y en las clases presenciales podéis plantear las dudas que se os hayan planteado.